Buenos días, muchas gracias a la Academia, es un honor para mí estar acá. Bueno, al igual que varios colegas, como lo han expresado antes, en Argentina también hay pocas condenas por trata de personas, si lo comparamos con la cantidad de denuncias y hechos que se han tomado conocimiento. Actualmente solo hay 153 personas condenadas y eso ha involucrado a 800 casos de víctimas. El número es muy inferior al número que podría llegar a ser aceptable en atención a una economía que se basa mucho en lo informal. América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y de trata de personas que hay. Creo que muchos problemas de esos se debe a las investigaciones y a defectos que hay en ellas. Argentina, a partir del 2008, cuenta con una legislación que luego fue modificada, pero la verdad que respeta bastante los lineamientos internacionales. A su vez, principios importantes han marcado los tribunales superiores. Creo que es el momento que las instrucciones se hagan de un modo más eficiente para llegar a detectar y poder condenar mayor cantidad de casos. Precisamente ese es el objeto de mi exposición. Lograr una investigación eficiente que incorpore prueba, que no olvide que están en juego los derechos de las víctimas, que se aseguren las garantías de ya de los imputados y que tampoco pierda de vista que estamos ante un delito de crimen organizado internacional, que no se comete solamente en un país, sino que la captación se produce en otro, la explotación se comete en otro y probablemente los beneficios económicos se distribuyen entre varios países. El marco internacional que tenemos a través de los tratados internacionales nos impone ciertas obligaciones, no solo la de erradicar y controlar que no se produzcan casos de trata de personas o de esclavitud, sino también, y por sobre todas las cosas, y esto es lo que nos incumbe a nosotros hoy aquí, es investigar y sancionar este tipo de prácticas y, por otro lado, recuperar y readaptar a las víctimas, que es muy importante. Estas son cuestiones básicas que desde el primer momento de una investigación deben ser tenidas en cuenta. Una investigación no podrá respetar esos principios del derecho internacional si no cuenta con si no cuenta con jueces independientes, si no tiene la capacidad para identificar y castigar cada caso, si no puede actuar con prontitud. ¿Qué es prontitud? Rescatar a la víctima lo más urgentemente posible. Y por último, darle a la víctima una participación, tanto a ella como a su familia, para ejercer efectivamente sus derechos. Falencias que se han detectado en investigaciones y que, pese a los lineamientos de los tribunales superiores, aún se cometen, son varias. Por empezar, hay muchos casos en que jueces y fiscales desconocen el delito en sí y por eso no se sabe investigar. Por otro lado, se desestiman muchas denuncias de un modo prematuro, sin escuchar a la víctima y mucho menos interrogar a los sospechosos. Otra de las falencias es que por lo general muchas investigaciones apuntan a investigar la vida de la víctima y no, en verdad, lo que han hecho los sospechosos. También hay casos de demoras y pérdida de pruebas importantes, como la declaración de la víctima, que debe ser tomada en los primeros momentos. También víctimas que resultan imputadas por delitos cometidos precisamente por su condición de víctima. Por último, también no se encaran estas investigaciones como debería ser a la luz del crimen organizado internacional, ni se usan las herramientas que nos da la Convención contra el Crimen Organizado Internacional. Algunos desafíos y soluciones posibles a estos problemas son desde ya conocer bien a fondo todas las modalidades distintas en que se van adaptando las prácticas de esclavitud o análogas y de explotación tanto sexual como laboral. Partiendo de la base, como bien se ha explicado antes, que la mayoría de los casos no, todos los casos involucran a personas vulnerables que de una u otra manera caen en estas redes o son expuestos a estos riesgos que trae la trata de personas. Hay que conocer bien la situación de los trabajadores migrantes, cómo llegan al país y cómo caen en estas redes de trata y cómo son explotados. Desde ya debemos conocer, por ejemplo, en el caso argentino, cómo operan las distintas redes que reclutan para talleres textiles en zonas, en las ciudades o en zonas rurales, lo que ocurre con los trabajadores rurales, que muchas veces
son sometidos a través de la gleba, o actualmente llamado porcentajeo, prácticas en las cuales a los trabajadores se los engaña, haciéndoles creer que van a ganar una porción de las ganancias, cuando en verdad no es así. Lo único que se les da es techo y comida y nada más. A todo esto no solo se explota a ese trabajador, sino a todo su grupo familiar. Por lo tanto, aquellas migajas que reciben son divididas en todo ese grupo familiar. Otro problema importante que tenemos y que aún no se ha encarado en serio es el de la trata doméstica, casos puntuales individuales que son más difíciles aún de que detectar. Y tampoco se ha avanzado en lo que es la cadena de comercialización de todas esas ganancias ilícitas que se producen a través de la trata de personas. Bueno, una buena solución o podríamos decir caminos para visibilizar esto es las investigaciones penales. Y estas investigaciones penales deberían tener la siguiente característica que se la da la complejitud de este delito. En primer lugar, deben ser breves y urgentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que están esclavizadas. Cada día que demoramos es un día más en que estas personas son sometidas a esa esclavitud. Pero a su vez, no debemos olvidar que debemos juntar pruebas, por lo tanto debemos contar con las herramientas tecnológicas, humanas, cuerpos profesionalizados de investigadores que sepan qué es lo que hay que ir a secuestrar, qué es lo que hay que ir a investigar. Hay que evitar también incurrir en cuestiones que demoren, como las cuestiones de competencia, que demoren el rescate de las víctimas, de un modo que lo demore y que le traiga mayores perjuicios. Los estándares para ordenar medidas de restricción, de coerción procesal también deben ser tenidos en cuenta. En cualquier lugar donde ya haya trabajadores el negro es un lugar donde hay que ingresar, no hay que demorar esas medidas. Y principalmente la declaración de la víctima, que es un punto en el que me quiero detener. Debemos asegurar que en los primeros momentos de la investigación, una vez que fue rescatada la víctima, esa víctima se le reciba declaración. ¿Por qué? Porque es en el momento en que menos expuesta está la influencia de los tratantes y de los imputados. Si dejamos pasar el tiempo, la influencia de estas personas le harán cambiar, o por coacción, amenazas o por miedo, su declaración. Este primer testimonio es muy importante tomarlo en los primeros días. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Desde ya creo que el mejor método es a través de la cámara Gesell, que asegura una menor revictimización a la víctima y a su vez garantiza que esa declaración luego sirva para el juicio o juicios futuros en la medida que vayan apareciendo personas involucradas en los hechos. Bueno, hasta aquí lo que podría ser esta declaración. A su vez, esta declaración también puede servir en procesos en otros países, si es tomada bajo ciertos recaudos, como desde ya en un ámbito judicial y con la presencia de la defensa. Bueno, hasta aquí lo que sería en sí la investigación del hecho, pero como bien marcaron mis colegas antes, no hay que olvidarse que nosotros también tratamos con víctimas, y eso también desde un primer momento en la instrucción lo debemos atender. El juez en los primeros momentos debe ordenar el decomiso inmediato de todos los bienes, no perder la oportunidad. ¿Por qué? Porque si no, esos bienes desaparecen y luego no van a poder servir para reparar a las víctimas, que es el gran problema que tenemos acá. Hoy en Argentina hay muy pocas indemnizaciones a víctimas de trata, prácticamente son nulas. Las víctimas de trata, al no reconocerse como víctimas, luego los procedimientos desaparecen, vuelven a su país o vuelven a caer en los riesgos de la trata en otros lugares. Y por lo tanto no ejercen sus derechos en el proceso. Debemos ser los jueces los que nos aseguremos de que los ejerzan, y de un modo proactivo. Tenemos que tratar de asegurarle la representación, ya sea a través de la representación de los asesores jurídicos, que ellos no quieran, pero hay que imponerlo. ¿Por qué? Porque es el modo que vamos a garantizar que el día de mañana tengan una indemnización. A su vez debemos atender a la cuestión social desde un primer momento. No debemos olvidar, como han explicado acá, que estas personas vulnerables no tienen nada y luego el procedimiento siguen sin nada. Por lo tanto, ahí mismo hay que intervenir. Hemos tenido experiencias positivas en las cuales luego de un procedimiento en campos rurales hemos intervenido las empresas responsables y
dentro de las obligaciones que se les ha impuesto, ha sido la de comenzar a pagar salarios legales, cargas sociales adeudadas y demás, y condiciones de habitacionales dignas. Toda esta responsabilidad cae en manos de los investigadores desde un primer momento. Como vemos, esto ya no deja de ser cualquier delito, es un delito muy complejo y por lo tanto requerimos la asistencia desde ya de otros organismos, agencias estatales destinadas a la asistencia social, a la salud, pero también del sector de las ONG, que pueden dar un aporte muy importante a esto de controlar y asistir a las víctimas y asesorarlas, al igual que los sindicatos y toda otra organización destinada a bienes públicos, a bienes humanitarios. Y también el compromiso de las empresas, como bien lo marcaron acá, de que las empresas se comprometan a no contratar trabajo esclavo, más allá desde ya de las responsabilidades civiles y penales que les correspondan por recurrir a eso. Con esto creo que estas obligaciones que nos surgen a nosotros como jueces, sobre todo los que estamos a cargo de las primeras de la investigación inicial, es el modo en que vamos a lograr visibilizar el problema, vamos a lograr mejorarle, aunque sea un poco, la vida a algunas de las víctimas. Muchas gracias.